Hola, ¿qué tal? Aquí estoy con Ivone Olza, soy Faustina. Estamos en Jaula de Grillos. Jaula de Grillos es un contenedor de Una Más. Una Más es un colectivo de familias, de madres y padres de niños con discapacidad. Y en Jaula de Grillos ponemos materiales, entrevistas, debates, charlas que le entran al tema de la discapacidad de todas las maneras posibles, puesto que hemos detectado que realmente estamos medio en la sombra, las familias afectadas por la discapacidad de un hijo o una hija. Y hoy tenemos aquí a Ivone Olza, que es psiquiatra. Ahora nos contarás tus especialidades y más temas, ¿no? de ti como perfil profesional y académico. Ivone Olza ha estado, digamos, de fondo en mi vida como madre desde que nació mi primer hijo, hace 15 años, un poquito más, que nació por cesárea y yo llegué en ese posparto de cesárea al Parto es Nuestro, donde había un grupo de atención a las mujeres que habían tenido una cesárea, y ahí es donde empecé a escuchar el nombre de Ivone Olza en relación al parto, a las mujeres, a la salud mental de las mujeres, a la cultura, ¿no? del nacimiento. Han pasado muchos años. Mi segunda hija nació con una parálisis cerebral derivada de un accidente perinatal, una falta de oxígeno en el útero. Así que aquí estoy con Ivone Olza, que viene de ese fondo de mi primera maternidad y sigue siendo, es un referente a nivel nacional, por lo menos, en torno a los temas del parto. Así que, Ivone, gracias por estar. Gracias, Faustina. Encantada. Gracias por la invitación. Bueno, Tenía ganas de charlar contigo. tenías ganas. Estábamos Mm, comentando que, bueno, yo te he mandado un guión de preguntas que yo me he olvidado ya casi de las preguntas porque tengo un día de cansancio agotador de madre, y tú dices que no te acuerdas. Así que vamos a ir surfeando. ¿Qué crees que una persona que no ha escuchado hablar de ti y que ha tenido un hijo con discapacidad, ¿no? Digamos que puede ser una buena presentación sobre ti como profesional y como fondo académico, cómo te has formado? ujú. Bueno, yo soy médica, psiquiatra. Lo digo lo de médica porque a veces no queda claro lo de psiquiatra o psicóloga. Soy médica, psiquiatra y Ujú. desde siempre he trabajado con niños y con adolescentes. Soy psiquiatra infantil y ahora también digo perinatal porque es verdad que los últimos años he trabajado mucho con bebés. Y, y bueno, como psiquiatra infantil, ahora no estoy en la clínica, pero trabajé casi 20 años en hospitales públicos y ahí sí que me tocó atender en buena parte familias con niños y niñas con discapacidad y también me tocó atender el momento, a veces el inicial, el momento perinatal. Y bueno, por ahí sí que tengo un poquito de experiencia, no mucho, pero sí que, sí que es un tema que, bueno, que siempre me ha parecido muy importante atenderlo bien, ¿no? O sea, que si quieres luego te cuento un poco más las experiencias o no sé, lo que sea. Ese sería un poco el resumen, yo creo. Vale, ese sería como tu background, ¿no? Tu fondo académico, Mm, formativo, profesional. Y mm, sé que has creado un instituto, ¿verdad? De psicología perinatal. Me gustaría un poco mm, traer el por qué has creado ese instituto junto con otras profesionales, entiendo. ¿Qué es lo que pasa alrededor del parto en nuestra sociedad, en la española por lo menos, pero entiendo que está bastante globalizada las condiciones socioculturales en un cierto sentido, ¿no? Hay diferencias, pero sí, sin embargo, hay una cultura generalizada. ¿Qué es lo que pasa, Ivone, en relación a los nacimientos? Bueno, a mí ahí me atravesaron mis experiencias, ¿no? Yo fui madre bastante joven cuando me estaba formando como psiquiatra
Y me pasó lo que a muchas, que como médica no tenía ni idea ni de partos ni de lactancia. Tuve unas experiencias muy duras, muy traumáticas, 3 cesáreas urgentes. Y bueno, con el tiempo y en el procesar eso, ahí fue cuando fundamos pues este foro, ¿no? Apoyo Cesáreas en el 2001 y de ahí salió El Parto es Nuestro en 2003, que es una asociación de usuarias. Y ahí empezó pues los primeros años un activismo muy rabioso, ¿no? Muy rabioso porque nos dábamos cuenta de que había un problema muy gordo con la atención al parto, que a muchas de nosotras nos habían hecho daño mm, de una forma bastante, no sé, bastante preocupante y que a la vez como que la sociedad no quería ver o la sociedad minimizaba o nos decían lo típico de, bueno, de que te quejas, ¿no? Todas estas cosas. Y es verdad que todo ese activismo, que yo primero lo hice desde mis heridas y desde mi rabia y desde mi dolor, o sea, era como desde la impotencia, ¿no? Es verdad que a mí todo ese activismo luego también me trajo pues el profundizar en toda esa parte como profesional médica, ¿no? Como psiquiatra. Y ahí sí que te empiezas a dar cuenta de que es un tema muy complejo, porque incluso lo que ahora está tan de moda, que es la evidencia científica, hay cosas que hace muchísimo que ya se sabe de cómo hay que atender los partos que siguen sin aplicarse. De hecho, muchas de las cosas que hay en la atención siguen siendo obsoletas y peligrosas, pero no cambian. Entonces, el problema social que hay con el parto y con todo lo que rodea el inicio de la vida, ¿no? Con los cuidados ahí también, desde los cuidados a las embarazadas hasta la negación que hay de lo que es un bebé y de su vida, ¿no? Entonces, bueno, yo he podido profundizar ahí como profesional y es verdad que todo ese activismo, pues al final también es verdad que me ha dado un bagaje y de ahí en lo que estoy ahora es en formar a profesionales. O sea, ahora estoy volcada en, pues en la formación que hacemos desde el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, que es una maravilla, pero es una maravilla las alumnas que tenemos, porque muchas de nuestras alumnas pues son comadres que les ha pasado lo mismo, que eran psicólogas o que eran enfermeras o que eran, bueno, de todos los ámbitos, pero muchas son profesionales que a raíz de ser ellas madres se han dado cuenta de que hay un problema muy serio y entonces han decidido formarse, pero muchas veces se forman para poder transformar la atención. Y entonces, bueno, pues es un perfil precioso de alumna con la que poder trabajar, ¿no? Porque muchas son alumnas activistas también y porque, bueno, pues con estas tecnologías también es verdad que estamos llegando a ofrecer formación pues a compañeras de todos los países de habla hispana, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Yo estoy ahora muy volcada en eso, en formar a gente y en cuidar a los profesionales también, ¿no? Al final me he dado cuenta de que, igual que las madres necesitamos grupos de apoyo para las madres, pues las profesionales y los profesionales que están intentando cambiar las cosas y que muchas veces se enfrentan a mucha violencia o a situaciones en su trabajo también de acoso, ¿no? Por ser un poco eh, los que dicen que hay que cambiar las cosas, pues ofrecer un apoyo a, a esos profesionales, ¿no? Entonces, nuestra formación, además de ofrecer esa evidencia científica, pues vamos un poquito más allá en también ayudarles a que se puedan cuidar donde estén trabajando, porque es muy duro, o sea, es tremendamente duro ser consciente, saber, estar bien formado, ¿no? Y que en tu centro de trabajo las cosas se hagan al revés. Y al revés significa hacer daño a madres, a bebés, separaciones innecesarias, lesiones. Bueno, es que hay una barbaridad de daño ahí que es enorme, ¿no? Y que, bueno, pues que como sociedad ahora yo creo que se empieza a reconocer un poco, ¿no? El problema, por lo menos, o sea, yo creo que sí que han mejorado cosas, que estos 20 años de activismo de muchísima gente, la mayoría gente absolutamente anónima, vamos, pero todo ese activismo sí que ha dado lugar, bueno, por lo menos a que empiece a sonar el tema, ¿no? Y que haya un poco de conciencia, pero queda muchísimo. Claro. Entonces, digamos que acabas de poner ahora el foco en lo que es la peligrosidad, ¿no? En torno al momento perinatal por una cuestión prácticamente cultural. Entiendo por lo que estás diciendo, ¿no? Sociotécnica, académico-cultural. Es decir, hay muchas componentes, pero el parto es fruto de nuestra cultura, ¿verdad? Y las situaciones que se dan porque las generamos desde ahí. Entonces, ¿has puesto este foco? Ahora, si miramos a las madres, puesto que te estás ocupando de las madres, de la salud, de mirar de la salud mental y entiendo sobre todo también de las madres, Mm, cuando estás mirando a los hijos, me imagino que es inevitable estar mirando a las madres a través de los hijos, ¿no? mm.
¿Qué puedes decir, así como para hacer una composición del lugar desde una Sí. mirada formada como la tuya? ¿Qué puedes decir del entorno en el que se encuentra una madre aquí hoy en día en España, ¿no? En el 2023? ¿Qué les pasa a las madres? ¿Qué nos pasa? ¿En qué estamos? ¿En qué estamos a nivel social, las mujeres, las madres, en un posparto, en un puerperio? Pues yo creo que, o sea, igual el primer problema es que ni siquiera se escucha a las madres Mm, y no se nos escucha en la mayoría de lugares. Y esto lo puedes ver en las consultas médicas y lo puedes ver a nivel social y a nivel comunitario. O sea, yo creo que las madres, la mayoría que yo percibo, estamos o están haciendo tantas cosas, tan ocupadas y tan absorbidas por los cuidados, estamos sosteniendo tanto que encima no tenemos ni tiempo de dar la cara y de que se nos oiga, ¿no? Pero o que se nos escuche. Pero realmente yo creo que no hay una escucha a las madres, no se está pensando en las madres, no se está cuidando a las madres. A veces se generan grandes debates de temas anecdóticos, pero lo que es central, que es un poco pues eso, quién cuida y cómo se sostiene a quien cuida, eso no está en la conversación, siento yo, ¿no? Y ahí hay, yo creo que hay toda una transformación que hacer. O sea, para mí, claro, es muy, igual es muy reduccionista, pero es que para mí la palabra que lo resume todo es patriarcado, ¿no? O sea, es que está ahí, o sea, estamos todavía en este sistema que es muy dañino, que no cuida el inicio de la vida, ni a las criaturas, ni nada. Y entonces las madres pues hacen lo que buenamente pueden. Yo creo que ahora mismo criar es muy difícil, que muchas madres están muy, muy solas y, como has señalado, muy, muy agotadas, pero están tan cansadas que es difícil levantar la voz, es difícil salir e ir a una manifestación, ¿no? Este año en la Mani del 8M en Madrid, con otra compañera, decíamos, claro, es que no estaban las madres, porque las madres es que ni a veces ni pueden ir a la Mani del 8M, ¿no? Como colectivo. Entonces yo creo que, bueno, que falta muchísimo todavía por escuchar. Y a las madres no se las escucha, pero a unos niveles tremendos, ¿no? Y luego en donde yo me ubico, que es en el sistema médico, pues yo creo que ahí es todavía más llamativo, ¿no? Como muchas mm, veces cuando una madre intuye que su hijo o hija tiene un problema, ¿no? Pues que rápidamente se le desautoriza o se le cuestiona o se le juzga, que todavía es más grave, ¿no? O sea, que haya... Y en los sistemas sociales, pues más de lo mismo. En los sistemas de protección social, eh, ahí ya es como llamativo hasta qué punto se juzga a las madres sin intentar comprender mínimamente o escuchar mínimamente, ¿no? O ya, sea, que yo empezaría por ahí, por escuchar a las madres, es que creo que es como urgente. Y a yes. la diversidad de madres, claro, porque el colectivo de madres, obviamente hay una diversidad de situaciones enorme, ¿no? Pero yo siempre, en mi discurso creo que deberíamos empezar por escuchar como sociedad a las madres en situaciones más vulnerables. Y ahí entran para mí, pues claramente, las madres migrantes, las madres excluidas por las razones que sean, por la precariedad, por el trastorno mental, las que tenéis hijos e hijas con discapacidad. O sea, yo creo que lo prioritario sería escuchar precisamente a las madres que están más en los márgenes, ¿no? Porque yo creo que sois vosotras, o sea, te incluyo en este colectivo, ¿eh? Pero yo Sí, creo que deberíamos empezar por ahí. sí. ¿Y qué dirían, así, haciendo una improvisación inspirada a partir de tu trabajo como psiquiatra, como activista, como médico? ¿Dónde Mm. estás metida en la atención a las familias? ¿Qué dirían las madres si las escucháramos ahora mismo a través de ti? Pues es que yo no soy portavoz de madres, yo quiero escucharlas, pero yo creo que las madres tienen muchas soluciones que ofrecer para empezar, ¿no? Esto mismo. Las madres de niños y niñas con discapacidad, yo creo que nos podéis dar muchas claves de cómo hacer sociedades más mejores para todos, no solo para vosotras. Y las madres migrantes y las madres más excluidas, o sea, yo creo que lo primero que van a decir las madres es que por favor no se les juzgue, ¿no? Porque es que este juicio constante es tremendo, ¿no? Pero vamos, yo no me atrevo a hablar por las madres, yo lo que quiero es que se les escuche, ¿no? Pero has Que escuchado, a lo que me refiero es, tú has escuchado a las madres decirte a ti cosas sí, significativas de las cuales podría ser sí, canal, si no portavoz, pero sí canal.
Bueno, yo lo que escucho es que muchas están muy, muy solas, muy solas. Y esto yo creo que está yendo a peor, fíjate, no va mejor. Muy, muy solas, muy cansadas y hay una pérdida de red enorme. Las madres que yo más conozco están estresadísimas, por lo menos aquí en Madrid, donde yo me ubico, ¿no? En la Sierra de Madrid. O sea, realmente, y los foros que leo y lo que veo y lo que me llega, ¿no? Es como muchísimo estrés, unos niveles de exigencia brutales, un cansancio monumental y esa sensación de ir con la lengua afuera, ¿no? O sea, que eso para empezar, ¿no? Lo primero es como, ¿qué está pasando? O sea, es que no hay, o sea, la sensación es de que va a peor y de que hay mucha Ujú. soledad y una presión externa brutal, pero una presión que también es interna, porque se está interiorizando, ¿no? De todo este tema con las redes y tal, pues ahí hay, o sea, yo creo que el sistema está haciendo aguas por todas partes. Cuál es el mensaje que está interiorizando la madre, además de ese juicio constante, esa culpa de fondo, entiendo, que viene con el juicio? ¿Cuál es el mensaje que estamos interiorizando ahora que, digamos, tiene tintes nuevos o es una versión nueva, es algo que está pasando que a lo mejor no tenemos bastantes noticias? Yo creo que el miedo Ujú. lo está atravesando todo, ¿no? Y entonces ahora hay tanto miedo a todo, ¿no? Desde, me da igual que sea el miedo a las enfermedades, que el miedo a hacerlo mal, que el miedo a las consecuencias en los hijos e hijas de nuestros errores o el miedo a todo. O sea, yo creo que estamos como en un estado de casi de terror. Es que hay tanto miedo constantemente y a la vez los canales de comunicación están tan rotos, ¿no? Yo creo que falta esa comunidad. O sea, yo por lo menos igual tiene que ver con la gran ciudad, ¿no? Igual en el entorno rural, pues esto no se ha perdido tanto. Pero en la gran ciudad hay como mucha soledad, mucha falta de apoyo y a la vez esa sensación de que de esto, ¿no? Del miedo a equivocarte en las decisiones, el miedo a que a tu hijo le violenten, el miedo a la contaminación, el miedo a las redes, el miedo a la pornografía. O sea, es como, uff, ¿dónde está el refugio, ¿no? Esa es Vale. mi percepción, puede estar. Entonces, y luego esta sobreinformación que yo creo que genera más miedo, ¿no? O sea, es como, es que tienes que ser ahora como la mega experta en todo, ¿no? O sea, es por favor, me parece agotador todo, no sé. Entonces, desde el punto de vista de la salud mental, si este es el mar de fondo que tenemos, en el cual estamos nadando las madres, en qué estado la madre, digamos, en general, ¿no? Sin especificar la situación de los hijos, está? O sea, qué salud mental se puede esperar de una madre aquí hoy en día? Yo creo que hay tanto estrés ¿Sí? que nos acostumbramos al estrés. Y Ujú. entonces no nos imaginamos cómo sería la vida sin estrés. O sea, es como para mí lo que se pierde ahí un poco es la alegría. Fíjate, o sea, son vidas aparentemente, o sea, estoy hablando de gente de clase media, ¿eh? Ahora no estoy hablando de gente en los márgenes, pero familias normales, entre comillas, ¿no? Normalizadas en un Sí. entorno de clase media, que bueno, que hay pues un mínimo de nivel económico, pero aún y todo yo creo que están tan estresadas por el trabajo del cual ya no desconectas nunca, ¿no? Y tienes ahí todo el tema online, por la presión económica, por la presión social de la imagen, que yo creo que todo ese estrés, más el postureo este de tener que parecer divinas y perfectas en las redes y en las fotos, yo creo que al final ese miedo que está permeando todo, lo Ajá. que roba un poco es la alegría, es la tranquilidad, es el disfrute, yo creo que crear sobre todo requiere tiempo y presencia, ¿no? Y de eso veo cada vez menos. O sea, es como tiempo, presencia y cosas muy sencillas. Pero hasta lo más sencillo ya o sea, no sé, a mí me parece tan perverso todo esto, la trampa esta del capitalismo, ¿no? Como te roba, pero luego te lo vende envuelto de un papel de regalo y encima carísimo, ¿no? Cuando de lo que estamos hablando es de cosas simples y tranquilas, pero yo veo, no sé, yo veo a mi entorno últimamente, veo a las madres muchas muy, muy desbordadas. Y es verdad que digo esto desde el cariño, ¿eh? Que no estoy juzgando a nadie, que yo, bueno, yo lo que pasa es que mis hijos ya son adultos, ¿no? Entonces igual no estoy en ese momento de crianza tan exigente. Claro. Pero sí, creo que hay que nombrarlo. Claro. Desde el punto de vista de la salud mental, porque esta situación en la que estamos es relativamente reciente, ¿verdad? Después, Mm.
los últimos 5 años ha habido una especie de recrudecimiento con la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que se puede esperar desde el punto de vista de la salud mental a nivel social de las madres? O sea, ¿para dónde vamos? Porque claro que no tenemos la bola de cristal, pero estrés continuado, aislamiento, todas estas condiciones que estás nombrando, ¿hacia dónde pueden ir decantando la salud mental de estas madres? A ver, yo creo que la solución tiene que ser política y social. No creo que vaya a ser individual, ¿no? A nivel individual, la salud mental de las madres, lo que estamos viendo, yo lo que he visto este año, por ejemplo, es la crisis de salud mental en adolescentes, ¿no? Lo que está pasando con los adolescentes, para mí es un poco un espejo. O sea, es que va en espejo. Es que si las madres no está bien, no están bien, al final nadie está bien. No sé, es que si las madres no están bien, los hijos e hijas, vamos, es que van en espejo, es que son nuestro espejo, nos guste o no, o sea, es que es lo que hay. Entonces, realmente yo creo que eso, ¿no? Que hay que cuidar a las madres porque es que es como el pilar de todo. Entonces, lo que estamos viendo en los niños y adolescentes, que es dramático, y están disparándose, pero es que no me gusta hablar de diagnósticos y trastornos porque yo lo veo un poco como etiquetas que, bueno, que a veces pueden servir, pero la mayor parte del tiempo es comprender qué está pasando. Y para comprender qué está pasando, más que poner el acento en el niño o niña, hay que ver el contexto, ¿no? Y lo que Claro, vemos es múltiples violencias, o sea, madres que vale. están sometidas a múltiples violencias, ¿no? De pareja, eh, económica o laboral. Entonces, es muy difícil, para mí es muy difícil tener ahí la mirada amplia. Claro. Y No, creo que es fundamental, porque si no tenemos la mirada amplia, caemos en culpabilizar y otra vez más de lo mismo, ¿no? me refería cuando te estaba preguntando, por ejemplo, qué tipo de respuestas dan los organismos, ¿no? En el caso de las madres, porque un organismo bajo presión en estas condiciones, después de 3, 4 años, ¿qué es lo que pasa? Se deprime, entra en somatizaciones, se disocia, colapsa. ¿Qué es lo que pasa en estas condiciones con un cuerpo madre? Pues esto, las adicciones, vamos, ya lo has dicho, la carencia se disocia, o sea, nos disociamos y la respuesta casi siempre es adictiva. Y ahí en las adicciones, pues cada una se engancha a la que más propensión tenga, ¿no? Te puedes enganchar a la cirugía y al botox y a la clínica de belleza, ¿no? Para operarte y retocarte y negar el paso de los años. Te puedes enganchar a trabajar como la que más y más horas que nadie y tal, o te puedes enganchar al deporte y Claro. a correr triatlones, que por supuesto que todas estas cosas pueden ser sanas, ¿eh? Pero yo creo que en muchos casos lo que se entra es en modelos adictivos, ¿no? De esto. Y Vamos yo a creo parar que por eso a veces también... un momentito, Mm, Ivonne, porque has dicho esto mm, de nos hemos pasado como un salto y quizá las personas que nos escuchen no conocen del todo el lenguaje que estamos utilizando. Entonces, ¿qué pasa? Porque has dicho, se disocian, ¿no? ¿Cuándo nos mm. disociamos las personas? ¿Cuándo nos disociamos? ¿Qué es una disociación y qué es la respuesta hacia la adicción? Sí, la disociación es una desconexión profunda entre el cuerpo y la mente. O sea, es como cuando tu mente se desconecta por completo del cuerpo, que esto es mucho más complejo y tiene mucho que ver con el trauma temprano. Y el otro día decía Niels Bergman, ¿no? La disociación es un estado de terror casi, ¿no? O sea, es desconectarte por completo de lo que estás sintiendo. Ya, El problema es que el punto de partida de todo esto tiene que ver también en cómo fuimos criadas o en qué pasó con nosotras siendo bebés. Por eso a veces es como invisible, ¿no? Porque, bueno, entonces el problema es este, ¿no? Que si hay ahí una desconexión profunda con el cuerpo, ¿no? Si el cuerpo te está pidiendo algo a gritos, pero no lo puedes escuchar, pues la única manera de calmar ese grito del cuerpo, como quien dice, ¿no? Esa petición de auxilio, a veces es como dijéramos lo de la adicción, quiero decir, que es como bueno, pues para no escuchar esto me engancho a otra cosa que me tiene tan ocupada que no puedo escuchar cómo me siento. Y claro, esa adicción que me tiene tan ocupada me permite no sentir mi dolor, no sentir mi tristeza, no sentir mi soledad. ¿Qué me hace no sentir? ¿Qué adicción me hace no sentir? Pues eso, hay quien se engancha a trabajar todas las horas del mundo para no sentir, hay quien se engancha a drogas, las más conocidas de toda la vida, ¿no? El alcohol, la comida
o los porros y hay quien se engancha a relaciones tóxicas o a sexo tóxico o lo que sea. Pero quiero decir que las adicciones no es solo estar enganchado a la cocaína, o sea, la adicción puede ser una forma de vida, pero que lo que te Claro. permite es no sentir, no conectar con ese dolor, con esa tristeza profunda y bueno, obviamente a veces el cuerpo colapsa, ¿no? Y te dice hasta aquí y enfermas, ¿no? Vale, entonces digamos que estas condiciones imperantes de estrés continuo, de violencias entrelazadas que atraviesan la vida de las madres a largo plazo, ya están llevando y van a llevar a las madres cada vez más a disociarse, desconectarse y caer en conductas adictivas de múltiples Hombre, índole. ahora la primera adicción probablemente que tengamos muchas sea la del móvil, esa es la más obvia, ¿sabes? Por Esa la ejemplo, gente caminando con el móvil delante. un Sí, ejemplo sencillito, ¿no? ¿Cuántas horas perdemos al día? muchas, Ay, pues, claro. Vale, lo que nos pasa cuando nos quedamos sin móvil, pues vale. Vale, esto digamos como trasfondo donde nosotras del colectivo de las madres y padres de niños con discapacidad damos a luz a un niño o una niña con algún tipo de discapacidad. En mi caso tiene mi niña parálisis cerebral, tiene ya 10 años, formo parte de esta sociedad. Como tú decías, bueno, de los márgenes, yo te iba a preguntar si en tus estudios, como médico, como médica psiquiatra, en la psicología perinatal, ¿nos has visto en algún mapa? Si hay algún tipo de mirada clínica que has podido recoger, es decir, si puedes hacer memoria, ¿en qué mapa estamos las madres de niños con discapacidad? vale, yo si quieres te puedo hablar un poco de mi experiencia. Bueno, antes que nada, yo estoy aquí entre otras cosas, Faustina, porque tu libro me pareció maravilloso y te lo quería decir, vamos, El amor era esto, me parece un libro que he recomendado a mucha gente y te lo agradezco un montón y me parece buenísimo y creo que hace falta esto. Cuando hablo de escucha, pues para mí la escucha es esto, leer testimonios como el tuyo en este libro, que encima está súper bien escrito, pues yo Claro, aprendí de tu libro. O sea, que eso lo primero, claro. que si no se me va a olvidar. Esto que has puesto Y aquí, este spoiler, Ivonne, es un poco mi parte de decir yo estoy aquí en el mapa, ¿no? O sea, ponerme en el mapa. Pero digo yo, ¿estamos en algún mapa clínico? mira, hay varios puntos ahí. Yo, por ejemplo, durante un tiempo tenía la consulta de psiquiatría perinatal, ¿no? Y trabajaba en un gran hospital con mucha complejidad, con embarazos complicados, que digo yo. Y ahí, por ejemplo, ya podíamos empezar desde ahí, ¿no? ¿Qué pasa cuando se detecta en un embarazo que el bebé no viene bien? Ujú, Para mí, ahí una de las primeras cosas que nadie nombra, pero que yo creo que hay que nombrar, es que hay una presión bastante importante para interrumpir esos embarazos. mm, Eh, yo, por supuesto, estoy a favor totalmente de que cada mujer decida sobre su cuerpo, ¿eh? Que no voy a cuestionar eso y que me parece fenomenal. No, vamos, nunca juzgaré a nadie por interrumpir un embarazo porque bastante mal está todo. Pero más allá de respetar el derecho a decidir, creo que cuando ya se detecta una posible malformación o un posible problema, la ujú, respuesta inmediata del sistema es una presión muy sutil para que no tengas ese bebé. Y esto no se está nombrando, pero está ahí. O sea, lo primero que hay es una presión sutil para que no tengamos hijos con discapacidad. vale. Esa presión sutil hace que la mujer que decide continuar con un embarazo, con cualquier problema, ya es tachada o percibida como, bueno, o sea, yo recuerdo algún caso que los compañeros de este tramo me decían, pero esta tía está loca. O sea, ¿cómo ha decidido seguir con este embarazo, con esta malformación severa? O sea, para empezar, eso no se entiende. Que una madre quiera tanto a su bebé que diga lo recibo aunque venga mal, o sea, eso ya descoloca. Descoloca e incomoda. Esa misma incomodidad genera que luego cuando tienes a ese bebé con discapacidad, eh, yo creo que hay una parte de juicio. Es como, bueno, has elegido tenerlo, pues oye, búscate la vida, ¿no? O sea, podías no haberlo tenido. Eso ya para empezar, que es durísimo, durísimo. Y creo que esto hay que visibilizarlo, ¿no? Bueno, también hay profesionales maravillosos que acompañan súper bien esos procesos, ¿vale? Pero yo estoy Sí, hablando de cosas que he visto. No sí. es generalizado, pero está ahí. Segundo, cuando nace un bebé y tiene problemas, en parte la atención perinatal está tan medicalizada
los propios profesionales también están tan disociados por la cantidad de situaciones traumáticas que tienen que atender, que en muchos casos yo he percibido una tendencia, como si dijéramos, a poner las cosas peor de lo que van a ser. Sí. En un cine neonatal lo vemos mucho, ¿no? Se dan pronósticos terribles que luego no son tan terribles y que generan en las familias pues un agradecimiento infinito porque a mi bebé le han salvado cuando estuvo al borde de la muerte no sé cuántos días. Yo que trabajé muchos años en un cine natal, al final no me creía que estuvieran tan al borde de la muerte, porque veía que este patrón se repetía, ¿no? Ujú. Y que realmente no estaban tan graves. Pero en ese contexto también es muy difícil que las familias puedan pensar qué está pasando con su bebé y si parte de lo que le pasa a su bebé es culpa de violencia obstétrica, porque esa es otra. Hay bebés que vienen con problemas severos, claro que sí, pero también hay bebés que salen muy dañados por culpa de los cuidados, o falta de cuidados, mejor dicho, falta de cuidados en el parto y falta de cuidados en un cine neonatal, donde Ujú. se sigue separando a madres y bebés de muchas maneras y eso les genera un estrés monumental y de esto tampoco se habla, ¿no? Y luego, una vez que un bebé tiene una discapacidad y ya se empieza a ver esto en atención temprana o incluso más tardíamente, la otra cara de esta moneda, en mi experiencia ya aquí como psiquiatra infantil, es que cualquier problema que tenga ese bebé o ese niño o niña se achaca a la discapacidad, con lo cual tampoco se les ve. O sea, yo he visto a muchos niños en psiquiatría infantil que ya por tener cierta discapacidad ya no les podía pasar nada más, porque como tenían esa discapacidad, o sea, que un niño puede tener una discapacidad y además puede ser que se deprima o puede ser que se estrese o puede ser que tenga otros problemas que haya que ver, pero lo mismo, o sea, entonces yo creo que todo el rato hay como intentar no escuchar y creo que es muy preocupante. Y luego ya el colmo es, bueno, pues en situaciones muy, muy complejas, en mi experiencia lo que he percibido es un exceso de medicalización. O sea, yo he visto muchos niños, sobre todo en el ámbito de la discapacidad intelectual, y de los trastornos del espectro autista y con trastornos de conducta muy severos y muy duros de cuidar, pues también, o sea, ya hay niños que llegan con una cantidad de psicofármacos que no puede ser buena, pero que es muy difícil también retirar o desmontar porque esto ya viene de muchos años atrás y bueno, pues... Y en mi experiencia creo que muchas veces ha faltado una escucha. Ha faltado un acompañamiento a esa familia. Yo cuando trabajaba hicimos un programa de acompañamiento a familias con niños pequeños con trastorno espectro autista, ¿no? Y hacíamos grupos de familias y hacíamos mucha entrevista familiar y bueno, para mí parte de mi trabajo como psiquiatra infantil era eso, era preguntar y acompañar a la familia en ese proceso de cómo está siendo esto para vosotros, cómo lo estáis viviendo, cómo sentís, cómo lo está viviendo el hermano, la hermana. Yo creo que eso se atiende poquísimo y me parece súper importante. Yo intentaba en la medida que podía hacer hueco para los hermanos y hermanas de niños o niñas con discapacidad, porque son vidas muy marcadas también ahí y yo creo que necesitan su espacio, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues ahí yo creo que te he nombrado un montón de situaciones, igual he ido muy rápido. Pero bueno, creo que hay como muchos lugares en los que se podría ofrecer una escucha y un acompañamiento que Ujú. yo creo que facilitaría mucho luego el que no se complicaran tanto algunas situaciones. Pero bueno, Claro. Vale, vamos a respirar un momento. Me voy a leer la he ido muy chuleta. rápido. Está claro. Es que, claro, yo de alguna manera tengo el foco tan puesto en la situación de los niños con discapacidad y sus familias que me viene muy bien hablar contigo, que vienes cargada también con una experiencia directamente en lo perinatal y en la adolescencia, los niños y tal, y con tu propia mirada y tu propio discurso, ¿no? De alguna forma. Entonces, necesito como recolocarme con esto que me has dicho, que nos has dicho. ¿Qué pasa entonces? O sea, si hay falta de mirada, que es lo que estoy escuchando, ¿no? Falta de mirada, falta de escuchar, prácticamente desde un principio, la misma idea de que llega un niño con discapacidad, nos la queremos quitar de encima, ¿no? La idea misma molesta, la existencia de esa posibilidad molesta, lo cual encaja muy bien con esta sociedad en la que tenemos de obsesión con la imagen, la juventud, ¿no? Y la negación de la diversidad, de la enfermedad, de la muerte, de todo lo que no sea esta imagen de selfie, ¿no? Entonces, sí.
qué pasa en ese contexto? O sea, ¿qué nos podemos esperar de las madres que además de estar metidas en el mismo meollo que que todos los demás, tenemos niños con discapacidad, intentamos salir adelante haciendo como que qué, ¿no? Como que qué, que es lo que yo más veo, como que intentamos Mm. hacer ver que aquí no pasa nada. ¿Y qué o sea, qué se puede esperar de la salud mental en particular? O sea, ¿por dónde va la madre que tiene un niño con discapacidad en este contexto? ¿Qué pasa con su estado de ánimo, con su cuerpo, con sus emociones, con su orden mental en una sociedad en la que la obliga desde un principio a sacar al niño de la foto, ¿no? Mm. Yo creo que haya, o sea, yo creo que esta pregunta igual la puedes responder tú mejor que yo, Faustina. Yo creo que hay de todo un poco, ¿no? Dependerá, o sea, que la respuesta es muy variable. Yo creo que Como hay madres psiquiatra, que ¿no? O consiguen. sea, yo te puedo responder como madre y desde luego como Mm. observadora del colectivo, pero como Mm. psiquiatra, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a un ser humano en estas condiciones? Y es que a mí me vienen madres que he atendido, pues, con muchísimo agotamiento, por ejemplo, ¿no? Y con unos niveles de sacrificio enormes, con unos niveles de renuncia enormes y a la vez como eso muy normalizado, como aceptando eso, ¿no? Desde una resignación llamativa, ¿no? A mí me parece, por ahí me parece duro y no sé muy bien qué más decirte. O sea, he visto ese patrón mucho. He visto a madres que es como si se hubieran olvidado, o sea, no les hubiera quedado más remedio que casi renunciar a prácticamente su vida, casi, por Ujú. la intensidad de cuidados que requiere el hijo o hija, ¿no? También he visto madres que en medio de eso han conseguido estar bastante bien y me interesaban un montón y aprendo, ¿no? Pero yo creo que hay una mayoría de madres que no sé cómo lo hacen, no sé cómo soportan tanta renuncia, tanto dolor y tantísimo esfuerzo. No sé si te estoy respondiendo. Me interesa, sí, eso sería para mí como el fondo emocional, ¿no? La Mm. renuncia, el dolor, el esfuerzo de la madre coraje, en la que nos Mm. vemos como obligadas a meternos porque la sociedad no te deja otra, no hay otro cajón para nosotras, Mm. o esto, porque si no, ¿dónde? Mm. Madre coraje, entonces madre coraje, molona, bailonga, moderna, qué sé Mm. yo, a lo mejor pues en redes sociales te sale la madre coraje, pero al fin y al cabo madre coraje se lo come todo con patatas al niño o a la niña con Mm. discapacidad. En su salud mental, ¿cómo está la madre coraje? Yo te puedo hablar de mi experiencia, pero tú como psiquiatra, ¿qué dices? Es que yo, por ejemplo, con todo este tema de las redes sociales, hay un refrán español, ¿no? De dime de qué presumes y te diré de qué careces. Yo cuanto mejor me cuenta alguien que está en redes sociales, menos me lo creo, porque creo que hay mucho postureo y mucha fachada y estamos todos inmersos en esto. Entonces, yo no te sé decir cómo están las madres, pero he visto muchas madres que no estaban nada bien y sin embargo la imagen que transmitían en redes era muy positiva, ¿no? Entonces, la historia esta de la superación es que a mí me da un poco de miedo, porque creo que no es real. Yo creo que la superación, si existiera, sería colectiva. También te digo que yo tengo un sesgo. Yo como psiquiatra probablemente vea y conozca a las madres que están peor y ¿Sí? quiero pensar que hay madres que están bien porque tienen buenos apoyos, porque tienen buena comunidad y obviamente estas no van a hablar con ningún psiquiatra. O sea que seguramente mis sesgos que yo veo o atiendo o me llegan las que están pasando lo peor, ¿no? Aquí Las madres que están muy bien. has tocado una tecla ahora que me viene una pregunta, me acabo de acordar de algo que quería comentarte, que digamos como madre y especialista, tú como madre, especialista en psicología perinatal, como psiquiatra, ¿no? Habiendo pasado tres pospartos de cesáreas indeseadas y tal, sabiendo lo que es un puerperio en esta sociedad, con estas condiciones que tenemos, lo que implica la maternidad en sí, sin ninguna discapacidad de nadie, o sea, en sí. Entonces, con esto ya existe en muchos casos, y yo por lo menos lo tengo entendido, procesos, ¿no? De adaptación, procesos de vivenciales de la maternidad, que son todo menos, ¿cómo decirlo?, rosas. O sea,
que muchas veces rozan lo que podríamos decir, llamar locura, ¿no? Mm, Esa idea de querer tirar al bebé por la ventana, que mm, entiendo yo, es bastante común, porque tengo amigas que no tienen, ni el niño tiene ninguna discapacidad, ni ellas les pasa nada grave, y realmente después en el puerperio dicen, mamá mía, ¿esto qué es? ¿No? Por mm. favor. Entonces, con Ni esto, dónde me he metido. Mm, claro, lo que te vengo a decir es, la madre de un niño con discapacidad va a tener todos esos condicionamientos y además esa carga, ¿no? Suplementaria enorme de vergüenza, culpa, miedo, terror, porque ha dado a luz a un monstruo que la sociedad no quiere, no acepta, y produce esa experiencia. En mi caso, produjo imaginario y digamos vivencias que rayaban con la locura tal y como yo la entiendo. No sé qué diría un psiquiatra, pero yo la entiendo así, como unas mm, pérdidas de contacto con el suelo y un engrandecimiento de mis fantasmas tan grande que parecía que me absorbían, ¿no? Entonces, mm. yo creo que esto es bastante común entre las madres y los padres de niños con discapacidad. Creo que la madre es más vulnerable por su posición en relación al bebé, por su contacto con el bebé y su propia fisiología, más vulnerable a esa carga emocional y a esa propia deriva, ¿no? Pero entiendo que todas las madres de niños con discapacidad en algún momento decimos, sentimos, voy a tirar al niño por la ventana o querría tirar al niño por la ventana, ¿no? Entonces, ¿esto qué? Cuando has dicho todo, me vienen las que están peor. Bueno, no lo sé, sabes las que vienen, que son las que dices que están peor, pero estoy segura de que el colectivo de madres de niños con discapacidad en su totalidad tiene momentos pico que son de manual de salud mental, ¿no? ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Qué decir? ¿Cómo acompañar? ¿Qué está pasando ahí, no? Pero es que yo ahí, fíjate, no diría que es un momento que tiene la madre, es que creo que es una necesidad real. O sea, si tú tienes un niño pequeño con un trastorno de espectro autista, que quieras salir corriendo es sano, porque a veces no puedes más, por pura supervivencia, por puro agotamiento. O sea, para mí el tema es, no es porque esa madre se siente así, o sea, que esa madre se sienta así, a mí me parece lo normal, Vale, porque hay crianzas de niños con discapacidad, según qué discapacidades hablemos, que son, o sea, es inhumano el nivel de agotamiento. vale, No podemos pretender que una sola persona o dos se hagan cargo de esos cuidados. vale, Entonces, que quieran tirar al niño por la ventana, o yo lo resumo en querer salir corriendo, es que a mí me parece sano que quieran salir corriendo, es que nadie puede estar día tras día tras día y noche tras noche tras noche. Y estoy hablando de discapacidad severa, pero es que la hay y hay niños que son muy, muy difíciles de cuidar. Y sí, entonces tendríamos que, esto tendría que estar mucho más compartido a nivel social. pero Y que mi impresión es eso, que estas madres obviamente no pueden ni movilizarse a pedir ayuda, pero es que yo creo que lo que hacemos como sociedad es tremendamente injusto. O sea, yo creo que esas madres, todas las familias con niños con según qué discapacidades necesitarían mucho más relevo en los cuidados, mucho más apoyo. Y esto yo no lo veo en la conversación, ni en los medios, ni en los políticos, ni en las prioridades. Y yo creo que debería ser una prioridad, qué pero importante por que digas justicia, no ya esto. por salud mental. Claro, pero qué importante que puedas decir esto tanto para las madres como los padres que escuchan que vayan a escuchar este material, como cualquier otra persona, porque esa sensación de querer salir corriendo, tirar al niño por la ventana o pegarse un tiro, porque quiero decir, hay grados de desesperación en las madres que son extremos, esa sensación que se puede identificar con momentos de locura, ¿no? Por lo menos internamente, me estoy volviendo loca, esto no es normal, no debería sentir esto. Qué importante escucharte decir que esto es normal y qué importante escucharte decir que el contexto está produciendo esta, digamos, respuesta de desespero que es el Es que es contexto. sano, es Claro. sano que no puedas más. Es Ujú. sano que tu cuerpo te pida salir de ese escenario. Es que es supervivencia a veces y supervivencia mental. Es que por eso digo que yo he visto familias en situaciones durísimas y también a las profesionales a veces te generan mucha impotencia. Porque si yo como psiquiatra veo a esta familia media hora al mes, ya me dirás tú qué voy a hacer. Ya. Es que esto no lo voy a resolver yo como psiquiatra. Esto o pensamos socialmente cómo organizamos los cuidados y qué prioridades damos
¿Y en qué gastamos el dinero? Porque al final es esto. O sea, como sociedad, ¿en qué queremos gastar el dinero? ¿En que haya más autopistas o en que haya centros públicos bien dotados, donde en un momento de crisis una familia pueda ir y recibir ayuda con su niño o niña, incluso que alguien le cuide unas horas o una noche? O sea, eso es lo que habría que plantear. Sistemas de cuidados públicos, compartidos, sostenibles y a mí me parece tan injusto porque creo que tanto con la salud mental, con el trastorno mental grave, como con la discapacidad, lo que hace esta sociedad es que pone a unos pocos profesionales a que se ocupen de eso. Y el resto de la sociedad pretende vivir como si eso no existiera. Sí. Pero eso no funciona, porque para empezar, esos pocos profesionales acabamos todos quemadísimos, claro, o sea, es muy difícil. Yo, mis compañeros psiquiatras, muchos están dejando la profesión porque es muy frustrante lo que te digo, o sea, estás viendo familias con mucho dolor, con mucha carga, con unas situaciones muy difíciles, ¿y qué les vas a ofrecer? ¿Una receta de un fármaco? ¿Una hora al mes de escucha? Es que, no, señor, o sea, esta familia lo que necesitaría es un centro comunitario público donde poder ir muchas veces y que alguien compartiera los cuidados y que alguien se hiciera cargo de ayudar en momentos de crisis y otro tipo de cosas que ni siquiera se están planteando, ni siquiera se están nombrando. Estás apuntando justamente al espacio de articular, ¿no? Articular esa responsabilidad de los cuidados en la amplia, en la familia, en lo social y por supuesto en lo político, para que ese vacío que hay se llene y no queden por un lado las madres y las familias dañadas y por otro los profesionales de trinchera. Y me atrevo a decir algo más, fíjate, y esto, a ver cómo lo explico porque puede sonar mal, ¿eh? Yo creo que, o sea, que lo que nos perdemos ahí, al relegar esos cuidados a muy poca gente, yo creo que al final toda la sociedad pierde y nos perdemos también la parte buena y bonita, la parte de riqueza, ¿no? O sea, luego llega Luis García Montero y te cuenta que los 15 meses que ha estado cuidando a Almudena Grandes cuando ya veían que se iba, dice que ha sido lo más bonito que ha hecho en su vida y de repente es como, ¿qué? O sea, que cuidar a un enfermo grave terminal con amor es lo más bonito que los días más bonitos de tu vida. Ostras, esto nos rompe todos los esquemas, ¿no? Pero es que también hay que nombrarlo. Es que si compartiéramos los cuidados, igual no serían tan horribles, igual no serían tan pesados, igual no serían una carga tan durísima, ¿no? Igual serían otra cosa. Igual también estas personas con esta discapacidad también nos aportan cosas, también nos enseñan cosas, también dan amor, pero esto ya no se puede ni nombrar porque socialmente es como, bueno, encima, ¿no? O sea, encima, no sé, o sea, es muy loco. Mm. Ivone, me quedaría una hora más nombrando cosas, pero creo que no podemos. Se nos va. Igual nos repartimos, ¿no? Próximamente Mm. en otras ocasiones. ¿Qué te Sí. parece si cerramos con tus dos libros que has traído para mostrarme y nos cuentas en pocas palabras de qué va uno y de qué va el otro? ¿Por qué los has escrito y Vale, de qué van? Muestra la portada. vale, bueno, me da un poco de corte, pero bueno, he traído dos. El más antiguo es Parir, que creo que es un libro bastante conocido, que escribí en el Sí, 2017 y que sí. es un poco mi investigación sobre la psicología del parto. Y a Ujú, mí me gusta porque es un ensayo sobre el parto y sobre el lenguaje que rodea el parto. Pero ujú. bueno, es un poco mi aportación después de muchos años de enganchada a los partos y a los relatos de parto. Me parece que quedó bonito y me gusta mucho que es un libro que ha rulado mucho, ¿no? Que muchas mujeres lo han regalado unas a otras. Y es un libro del que incluso ahora, salió en 2017, pues me siguen viniendo mujeres. El otro día en la Feria del Libro vinieron mujeres a que les firmara Parir, a decirme gracias porque tuve un parto precioso, ¿no? Y también visibilizar eso, que el parto puede ser la bomba de bonito, que no es necesariamente horrible, ¿no? Entonces, bueno, Parir ahí está. Y el libro que saqué el año pasado es este, que es Palabra de Madre, Sí. que este es mi desnudo integral. Este es mi experiencia como madre. Es una especie de... Empecé a escribir para mí, empecé a escribir, yo, bueno, siempre he escrito mucho, pero cuando mi hija llegó, yo tengo tres hijos, y cuando mi hija cumplió 18 años, pues fue un rito de paso de decir, ostras, mis tres hijos ya son adultos, y yo me notaba como triste, como, no sé, como algo ahí que no sabía muy bien entender, empecé a pensar en cuándo se acaba la crianza, y también me notaba que cuando miraba hacia atrás, aparte de echar a mis niños, echar de menos, también me daba cuenta como que tenía esta sensación de no haberlo hecho bien, ¿no? De, jo, si pudiera volver atrás,
si pudiera volver a tener a estos niños, haría todo distinto. Siempre estaba ahí como un poco con el látigo. Entonces empecé a escribir sobre eso. Primero escribí para mí, pero enseguida pasé a la segunda persona y lo que me fluía era como una carta, una conversación con una comadre, ¿no? Con estas amigas que hemos hecho todas en los grupos de apoyo, ¿no? De lactancia, de parto, tal. Entonces, Palabra de Madre es una carta a una comadre y es un poco, pues para mí es un poco repensar lo que ha sido mi maternidad y a la vez cuando la repensé me di cuenta de cuánto de esa culpa es social, es colectivo Ujú. y la solución, como digo, es política, ¿no? Entonces, bueno, Palabra de Madre acaba siendo una especie de manifiesto también. Al final me salió un poco panfleto, pero bueno, sí que es curioso, ¿no? Esto de la escritura, porque al final siempre es terapéutico. O sea, yo había cosas ahí que no pensaba que fueran a salir, salieron. Es un libro en el que me he expuesto mucho, pero a la vez es un libro que me está trayendo, bueno, pues cosas muy bonitas. Así que nada, eso es Palabra de Madre. Pues creo que me voy a ir corriendo a comprármelo. Espero que los que nos escuchen también, Ivone, gracias, gracias por tu charla, por todo lo que nos has contado. Espero volver a invitarte porque volveremos a entrar a la discapacidad tantas veces como haga falta para desnudarla. Fenomenal. Pues yo te lo agradezco también, porque de verdad que creo que es como urgente, necesario, importante y yo necesito escucharos, vamos, o sea que un placer, cuando quieras. Vale, bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima entonces. ¿eh? Vale, venga.